En las primeras horas del domingo, mientras los ciudadanos de Los Mochis se preparaban para un día rutinario, las fuerzas coordinadas del Estado iniciaban una operación que haría temblar las estructuras del crimen organizado en Sinaloa. Los meses de investigación meticulosa y análisis de inteligencia dirigidos por Carlos Manso habían identificado una célula que operaba bajo el radar en la colonia Loma Dorada, aparentemente protegida por la complejidad de sus operaciones y la sofisticación de sus métodos. El domingo 10 de agosto se convertiría en una fecha que marcaría un antes y un después en la lucha contra las Fuerzas Especiales Avendaño, una de las estructuras más peligrosas ligadas a los Mayos, facción del cártel de Sinaloa. La coordinación entre las diferentes fuerzas federales y estatales había requerido semanas de preparación minuciosa bajo la supervisión directa de las autoridades estatales, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habían trabajado como un solo organismo, cada institución aportando sus capacidades especializadas para crear una fuerza operativa capaz de enfrentar a una de las células más violentas y mejor organizadas del Estado. Carlos Manso había insistido en que solo mediante la coordinación perfecta entre todas las fuerzas disponibles sería posible desmantelar una estructura criminal que había logrado operar con impunidad. Durante meses, las herramientas tecnológicas de última generación habían sido fundamentales para localizar a los objetivos, pero su efectividad dependía completamente de la inteligencia humana que había guiado su aplicación. Durante semanas, los analistas habían estudiado los patrones de movimiento, las rutinas operativas y los puntos vulnerables de la célula criminal, construyendo un mapa detallado de sus actividades que permitiría una intervención quirúrgica. El trabajo de inteligencia había revelado que la organización operaba con una disciplina casi militar, utilizando vehículos de alta gama para moverse por el territorio y manteniendo una estructura de comando bien definida. La paciencia estratégica de Carlos Manso había sido crucial para esperar el momento exacto en que todos los elementos se alinearan para garantizar el éxito de la operación. Los trabajos de reforzamiento y seguimiento habían identificado la zona de movilidad de dos integrantes clave del grupo delictivo, pero la operación se había diseñado para capturar a toda la célula operativa presente en el área. La colonia Loma Dorada se había convertido en el epicentro de una investigación que había requerido meses de vigilancia discreta y análisis de patrones de comportamiento. Los investigadores habían descubierto que la célula utilizaba esta zona como base de operaciones para coordinar actividades que se extendían por todo el estado, desde el trasiego de drogas hasta operaciones de intimidación contra autoridades locales. La complejidad de la estructura criminal había exigido una respuesta igualmente sofisticada, que solo era posible mediante la coordinación de múltiples agencias bajo un mando unificado. La mañana del operativo, las fuerzas especiales habían tomado posiciones estratégicas alrededor de la zona objetivo, creando un perímetro de seguridad que impediría la fuga de los sospechosos mientras minimizaba el riesgo para la población civil. Los comandantes de la operación habían estudiado meticulosamente el terreno, identificando todas las rutas de escape posibles y estableciendo puntos de control que garantizarían la captura de los objetivos sin provocar una confrontación prolongada. La experiencia acumulada bajo el liderazgo de Carlos Manso había demostrado que las operaciones más exitosas eran aquellas que combinaban una planificación exhaustiva con una ejecución precisa y coordinada. El elemento sorpresa sería fundamental, pero su efectividad dependía de la capacidad de las fuerzas para actuar como una sola unidad. La localización de los dos vehículos de alta gama había sido el momento culminante de meses de investigación, pero también el inicio de la fase más peligrosa de la operación. Los hombres armados que viajaban en estos vehículos representaban algunos de los elementos más violentos y experimentados de la célula criminal, individuos que no dudarían en enfrentar a las fuerzas del orden si percibían una amenaza. Las herramientas tecnológicas habían permitido un seguimiento en tiempo real de los movimientos de los vehículos, proporcionando a los comandantes de la operación información precisa sobre la ubicación y dirección de los objetivos. Sin embargo, el verdadero desafío comenzaría cuando los criminales se percataran de la presencia policial y tomaran la decisión de huir. La presencia de las fuerzas especiales había sido detectada por los conductores de los vehículos, quienes inmediatamente habían intentado escapar, iniciando una persecución que pondría a prueba tanto la preparación de las fuerzas del orden como la determinación de los criminales. La huida había sido breve pero intensa, desarrollándose a alta velocidad por las calles de Los Mochis antes de dirigirse hacia la carretera Culiacán-Los Mochis. Los comandantes de la operación habían anticipado esta posibilidad y habían establecido puntos de control estratégicos que impidieron que la persecución se prolongara innecesariamente. La coordinación entre las
Diferentes fuerzas había sido perfecta, con cada unidad cumpliendo su función específica para cerrar todas las rutas de escape disponibles. La persecución había culminado en el kilómetro 201 de la carretera Culiacán-Los Mochis, donde las fuerzas especiales habían logrado interceptar a los fugitivos sin disparar un solo tiro. La profesionalidad demostrada por las fuerzas del orden había sido ejemplar, priorizando la captura segura de los sospechosos sobre cualquier consideración de retaliación o venganza. Los años de entrenamiento especializado y la disciplina inculcada bajo el liderazgo de Carlos Manso habían resultado en una operación que cumplió todos sus objetivos, sin causar daños colaterales o poner en riesgo a la población civil. La detención se había realizado de acuerdo con todos los protocolos legales, garantizando que los derechos de los detenidos fueran respetados, mientras se aseguraba la integridad de las evidencias recopiladas. La inspección de los vehículos había revelado el alcance real de las actividades criminales de la célula, proporcionando evidencias que confirmarían las sospechas que habían motivado la investigación original. El arsenal encontrado incluía 4 armas largas, cartuchos, cargadores y un paquete de cocaína envuelto en cinta canela, evidencias que demostraban tanto la capacidad operativa del grupo como su participación directa en el trasiego de drogas. Uno de los vehículos tenía reporte de robo, revelando otra dimensión de las actividades criminales que incluía el robo de vehículos de alta gama para uso operativo. La meticulosidad con que se había realizado la inspección garantizaría que todas las evidencias fueran documentadas apropiadamente y pudieran utilizarse en el proceso judicial posterior. Los detenidos habían sido informados inmediatamente sobre el motivo de su captura y se les habían leído sus derechos, cumpliendo estrictamente con todos los protocolos legales que garantizarían la validez del proceso judicial. Respeto por el debido proceso había sido una prioridad absoluta durante toda la operación, reflejando el compromiso de las autoridades con el Estado de Derecho y la justicia. Los comandantes de la operación habían insistido en que cada paso del proceso se documentara meticulosamente, desde el momento de la detención hasta el traslado de los sospechosos a las instalaciones donde serían puestos a disposición de la autoridad ministerial. Esta atención al detalle procesal aseguraría que el trabajo realizado por las fuerzas especiales no se perdiera por errores técnicos o violaciones de procedimiento. Entre los detenidos se encontraba Jesús Miguel Avendaño Jiménez, conocido como Chendo o El 16, una de las figuras más importantes en la estructura operativa de las fuerzas especiales Avendaño. La captura de este individuo representaba un golpe devastador para la organización criminal, ya que era considerado uno de los líderes logísticos y operativos más experimentados y eficaces del grupo. Su detención había sido el objetivo prioritario de la operación, y su captura significaba la neutralización de una de las mentes estratégicas más importantes de la célula criminal. La experiencia de El 16 en operaciones criminales y su conocimiento íntimo de las estructuras del cartel lo convertían en una fuente potencial de información invaluable para futuras investigaciones. Junto a El 16 había sido detenido Jason Ariel Tapia Cárdenas, alias Flaco Avendaño, un individuo de 28 años que se había especializado en el trasiego de drogas y la coordinación de acciones violentas contra grupos rivales. Su juventud contrastaba con la sofisticación de sus operaciones y la violencia de sus métodos, demostrando cómo las organizaciones criminales habían evolucionado para reclutar y entrenar a elementos cada vez más jóvenes pero igualmente peligrosos. Las investigaciones habían revelado que Flaco Avendaño había sido responsable de múltiples actos de intimidación contra autoridades locales, utilizando la violencia como herramienta para mantener el control territorial de la organización. Su captura eliminaría una de las amenazas más directas contra la seguridad de funcionarios públicos y ciudadanos en la región. Los otros 2 detenidos, José Antonio García Rodríguez de 48 años y José Vizcarra Cervantes de 40 años, representaban la experiencia operativa y el conocimiento técnico que había permitido a la célula operar con tanta efectividad durante tanto tiempo. Estos individuos habían proporcionado la experiencia práctica y las habilidades especializadas necesarias para ejecutar operaciones complejas de trasiego de drogas, lavado de dinero y eliminación de rivales. Su edad y experiencia los convertían en elementos valiosos para cualquier organización criminal, pero también en fuentes potenciales de información sobre las estructuras, métodos y conexiones de la célula. La captura simultánea de toda la célula operativa garantizaría que la información obtenida de cada detenido pudiera corroborarse y verificarse con la proporcionada por los otros miembros del grupo.
Las investigaciones previas habían revelado que el grupo detenido estaba vinculado con una amplia gama de actividades criminales que incluían la elaboración y traslado de drogas, el lavado de dinero y los homicidios de integrantes de organizaciones rivales. Esta diversificación criminal demostraba el nivel de sofisticación alcanzado por la célula y explicaba su capacidad para operar con relativa impunidad durante periodos prolongados. El análisis de inteligencia había identificado conexiones entre esta célula y otras organizaciones criminales, sugiriendo la existencia de una red criminal más amplia que requeriría investigaciones adicionales. La información obtenida de los detenidos podría proporcionar las claves necesarias para desmantelar otras células operativas e interrumpir las cadenas de suministro que alimentaban el mercado regional de drogas. La célula había desempeñado un papel central en la estructura operativa de las Fuerzas Especiales Avendaño dentro del Estado, consolidando actividades delictivas que habían generado un notable aumento en los niveles de violencia regional. Su capacidad para coordinar operaciones complejas y mantener conexiones con otras organizaciones criminales las había convertido en una amenaza multidimensional que afectaba no solo la seguridad ciudadana, sino también la estabilidad económica y social de comunidades enteras. El desmantelamiento de esta estructura operativa representaría una disrupción significativa en las capacidades criminales de la organización, forzándola a reorganizarse y adaptarse a una nueva realidad operativa. Los meses de planificación y coordinación bajo el liderazgo de Carlos Manso habían resultado en un golpe estratégico que tendría repercusiones duraderas en la estructura criminal regional. Las autoridades habían identificado que la detención de estos individuos representaba un golpe relevante para la estructura criminal, especialmente considerando la captura de El 16, uno de los principales líderes operativos de la célula. La pérdida de liderazgo experimentado forzaría a la organización a promover elementos menos experimentados o buscar liderazgo externo, creando oportunidades adicionales para la intervención de las fuerzas del orden. El conocimiento íntimo que estos líderes tenían de las operaciones, rutas, contactos y métodos de la organización los convertía en objetivos de alto valor cuya captura tendría efectos multiplicadores en la capacidad operativa del grupo criminal. La estrategia de Carlos Manso de enfocar recursos en la captura de líderes operativos clave había demostrado ser más efectiva que las operaciones que se concentraban únicamente en la incautación de drogas o armas. El armamento, la droga y los vehículos asegurados habían quedado en resguardo del Ministerio Público, que continuaría con la integración de pruebas para determinar la situación legal de los detenidos. La cadena de custodia de todas las evidencias había sido documentada meticulosamente para garantizar su validez en el proceso judicial posterior. Los análisis forenses de las armas permitirían determinar si habían sido utilizadas en crímenes anteriores, mientras que el análisis de la droga proporcionaría información sobre rutas de suministro y métodos de procesamiento. Los vehículos serían sometidos a análisis técnicos exhaustivos para identificar modificaciones, compartimentos ocultos o evidencias adicionales que pudieran revelar más detalles sobre las operaciones de la célula criminal. La investigación sobre posibles vínculos y actividades adicionales del grupo criminal había comenzado inmediatamente después de las detenciones, utilizando la información inicial obtenida para identificar otras células operativas o conexiones criminales. Los interrogatorios especializados se realizarían de acuerdo con todos los protocolos legales, pero la experiencia había demostrado que la información más valiosa a menudo provenía del análisis de evidencias físicas y comunicaciones interceptadas. Los analistas de inteligencia trabajarían durante semanas para reconstruir la red completa de contactos y operaciones de la célula, identificando objetivos adicionales para futuras operaciones. La captura de una célula completa proporcionaba una oportunidad única para mapear estructuras criminales más amplias y desarrollar estrategias para su desmantelamiento sistemático. El Gabinete de Seguridad había reiterado su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para debilitar a las organizaciones criminales que operaban en Sinaloa, pero este compromiso se respaldaba ahora con resultados tangibles que demostraban la efectividad de la estrategia implementada. La coordinación entre diferentes fuerzas había probado ser la clave del éxito, permitiendo que cada institución contribuyera con sus fortalezas específicas mientras minimizaba las debilidades inherentes a cualquier organización individual. El modelo de operación desarrollado bajo el liderazgo de Carlos Manso había establecido un precedente para futuras operaciones, demostrando que era posible obtener resultados significativos contra organizaciones criminales sofisticadas mediante la aplicación de estrategias integrales y coordinadas. La construcción de la paz en la región requería algo más que operaciones exitosas contra células criminales individuales.
Necesitaba una estrategia sostenida que combinara la aplicación efectiva de la ley con el desarrollo de capacidades institucionales permanentes. La operación había demostrado que las fuerzas del orden podían operar con efectividad contra las amenazas más sofisticadas cuando contaban con liderazgo claro, recursos adecuados y coordinación interinstitucional. Sin embargo, el verdadero test de la estrategia sería su capacidad para mantener la presión sobre las organizaciones criminales mientras desarrollaba alternativas legítimas para las comunidades afectadas por la violencia. La visión de Carlos Manso sobre la seguridad como un proceso integral había comenzado a materializarse en resultados concretos que beneficiaban directamente a los ciudadanos de Sinaloa. El éxito de la operación había enviado un mensaje claro tanto a otras células criminales como a la población en general sobre la determinación del Estado para enfrentar el crimen organizado con todos los recursos disponibles. La profesionalidad demostrada por las fuerzas especiales había reforzado la confianza ciudadana en las instituciones, mientras que la coordinación efectiva entre diferentes agencias había demostrado que el gobierno podía actuar como una fuerza unificada cuando la situación lo requería. Los criminales que habían operado con relativa impunidad comenzarían a comprender que sus actividades estaban siendo monitoreadas constantemente y que la intervención de las fuerzas del orden era una posibilidad real y presente. Esta percepción de riesgo elevado comenzaría a afectar la capacidad operativa de otras células criminales, creando un efecto disuasorio que se extendería más allá de los objetivos específicos de la operación. La información obtenida durante la operación proporcionaría la base para investigaciones futuras que podrían resultar en el desmantelamiento de estructuras criminales aún más grandes y sofisticadas. Los vínculos identificados entre la célula capturada y otras organizaciones criminales revelaban la existencia de redes complejas que requerirían estrategias de largo plazo para su neutralización efectiva. La experiencia acumulada durante esta operación había proporcionado valiosas lecciones sobre métodos operativos, patrones de comportamiento y vulnerabilidades de las organizaciones criminales que podrían aplicarse en futuras intervenciones. El conocimiento generado se integraría en los protocolos de entrenamiento y operación de las fuerzas especiales, mejorando continuamente su capacidad para enfrentar amenazas en evolución. La operación había demostrado que la lucha contra el crimen organizado requería paciencia estratégica, recursos sustanciales y coordinación perfecta entre múltiples instituciones, pero también había probado que estos elementos, cuando se combinaban efectivamente bajo liderazgo competente, podían producir resultados que transformaran significativamente el panorama de seguridad regional. La captura de la célula completa de las fuerzas especiales Avendaño representaba más que una victoria táctica. Simbolizaba la capacidad del Estado para enfrentar las amenazas más sofisticadas y prevalecer mediante la aplicación inteligente de sus recursos y capacidades. Carlos Manso había logrado crear un modelo de operación que equilibraba la efectividad operativa con el respeto por el Estado de Derecho, estableciendo un precedente que influiría en la manera como se enfrentaría el crimen organizado en el futuro.